¿Alguna vez has sentido que la vida que vives no es del todo tuya? No me refiero a las responsabilidades diarias, pagar facturas, cumplir con horarios o atender obligaciones, sino a una sensación mucho más profunda y perturbadora. Una sensación sutil pero persistente de que tus miedos más irracionales, tus bloqueos inexplicables con la abundancia, o esa tristeza devastadora que te asalta justo cuando alcanzas el éxito, tienen un dueño anterior. Como si estuvieras cargando una mochila llena de piedras que nunca empacaste tú misma. Quizás has notado patrones que se repiten sin importar cuánto te esfuerces por cambiarlos. Relaciones que siempre terminan de la misma manera dolorosa. Una autoexigencia brutal que te deja exhausta pero nunca satisfecha. O esa voz interna que te dice, no eres suficiente, incluso cuando todos los datos externos demuestran lo contrario. Carl Jung, el arquitecto de lo invisible, el explorador más valiente de los territorios oscuros del alma humana, descubrió una verdad que la cultura moderna prefiere ignorar porque resulta demasiado incómoda, demasiado compleja para los titulares simplistas de la autoayuda. Cargamos con la vida que nuestros padres no se atrevieron a vivir. Heredamos sus sueños abortados, sus ambiciones aplastadas, sus deseos reprimidos y, sobre todo, sus renuncias dolorosas. Si tienes entre 35 y 64 años, probablemente estés atravesando lo que Jung llamó el mediodía de la vida. No es solo una edad en el calendario, es un momento psíquico crucial donde tu alma ya no puede sostener más las máscaras sociales, las identidades prestadas, los roles heredados. Es ese momento existencial donde la psique te exige una pregunta brutal, ineludible. ¿Quién eres tú realmente debajo del peso asfixiante de tu linaje? ¿Qué parte de tu personalidad actual es auténticamente tuya? ¿Y qué parte es un eco de voces ancestrales que nunca conociste? Hoy vamos a descender juntas a la sombra más oscura, más dolorosa y menos explorada de la psique femenina, la herida de la madre. Y quiero ser absolutamente clara desde el inicio. No estamos aquí para juzgar moralmente a la mujer que te dio la vida, ni para culparla de todos tus problemas actuales. El rencor, el resentimiento perpetuo, es solo otra forma de cadena que te mantiene atada a ella. Es otra prisión con barrotes diferentes. Estamos aquí para algo infinitamente más poderoso y transformador, para liberar al alma que quedó atrapada, cristalizada, bajo los silencios impuestos, las penas no nombradas y los traumas no procesados de tus ancestras. Para romper finalmente el hechizo generacional que te mantiene pequeña, asustada, perpetuamente en busca de un permiso que nunca llegará. La ciencia actual, a través de la revolucionaria disciplina de la epigenética, está confirmando con microscopios y secuenciadores genéticos lo que Jung intuyó hace casi un siglo en su torre de Bollingen, observando los patrones recurrentes del inconsciente colectivo. Los estudios sobre traumas generacionales son absolutamente devastadores en sus conclusiones. El famoso estudio del invierno del hambre en los Países Bajos durante 1944 a 1945 demostró algo extraordinario. Las mujeres embarazadas que pasaron hambre durante ese periodo traumático tuvieron hijos y nietos con tasas significativamente más altas de obesidad, diabetes y trastornos metabólicos, incluso cuando estos descendientes nunca experimentaron escasez de alimentos en sus propias vidas. ¿Cómo es esto posible? Porque el estrés extremo, el miedo sostenido y el dolor emocional de una abuela pueden alterar literalmente la expresión genética de sus nietos sin cambiar una sola letra del código de ADN. Es como si el cuerpo tuviera una memoria celular del sufrimiento, una memoria que se transmite silenciosamente de generación en generación. Piénsalo de esta manera. Tú no solo heredaste su color de ojos, la forma de sus manos o su predisposición a ciertas enfermedades. Heredaste su arquitectura emocional completa, sus estrategias de supervivencia, sus mecanismos de defensa, sus miedos primordiales. Si tu madre vivió en el silencio forzado, reprimiendo su verdad para sobrevivir en un matrimonio tóxico o en una época represiva,
Tú puedes estar gritando esa verdad no expresada a través de ansiedad crónica, ataques de pánico o una necesidad compulsiva de complacer a otros, sin saber conscientemente por qué. Los estudios con descendientes de sobrevivientes del Holocausto muestran el mismo patrón aterrador: niveles elevados de cortisol, hipervigilancia constante, respuestas exageradas al estrés, incluso en generaciones que nacieron décadas después en países seguros y prósperos. El trauma viaja en el tiempo a través de los cuerpos de las mujeres. Pero aquí está la clave liberadora, el punto de inflexión que puede cambiar tu vida. Si el trauma puede ser heredado, la sanación también puede ser transmitida. Cuando tú rompes el patrón, cuando tú haces el trabajo profundo de individuación, no solo te liberas a ti misma, liberas hacia atrás a tus ancestras que nunca tuvieron las herramientas o el permiso cultural para hacerlo, y liberas hacia adelante a tus hijas, sobrinas, las niñas que vendrán después de ti. Hago una pausa absolutamente necesaria aquí. Las estadísticas internas de Mente Surrealista me muestran un dato revelador y a la vez desconcertante. El 94,7% de ustedes que ven estos videos completos, que se quedan casi 10 minutos o más, escuchando estas verdades incómodas que nadie más se atreve a decir, no están suscritas al canal. Y entiendo perfectamente por qué sucede esto. No las juzgo. Mirar directamente a la sombra, descender voluntariamente al inframundo de tu propia psique, duele profundamente antes de sanar. Es más fácil dar clic en videos que te prometen 5 pasos para la felicidad instantánea o el secreto de la abundancia en 21 días. Es más cómodo quedarse en la superficie brillante y luminosa. Pero si has llegado hasta este minuto del video, si algo en tu interior te ha mantenido aquí a pesar de la incomodidad, del dolor de reconocimiento, eres parte del pequeño grupo de personas que ya no se conforma con parches superficiales de autoayuda instantánea. Eres de las que prefieren una verdad dolorosa que sana, que una mentira reconfortante que envenena lentamente. Si quieres dejar de ser un eco de las voces ancestrales y empezar a ser finalmente una voz propia, auténtica, poderosa, suscríbete ahora. No es solo un botón, es un compromiso contigo misma, con tu proceso de despertar. Y porque sé que este descenso al inconsciente es profundamente difícil de navegar en soledad, sin un mapa o una brújula, quiero que sepas que no estás sola en este camino. En este canal compartiremos herramientas concretas, ejercicios y reflexiones profundas que te acompañarán semana tras semana en este proceso de autodescubrimiento. Si este contenido resuena contigo, suscríbete para no perderte los próximos pasos de este viaje. No se trata solo de consumir información, sino de crear tu propia historia de liberación. Porque lo que vamos a explorar a continuación requiere compromiso contigo misma. Requiere que empieces inmediatamente a observar, a cuestionar, a escribir tu verdad. Jung explicaba con una precisión casi quirúrgica que el arquetipo materno es la fuerza más telúrica, más primitiva y más poderosa de toda la naturaleza humana. Es la primera relación, el primer mundo, el primer espejo. Y como todos los grandes arquetipos del inconsciente colectivo, tiene 2 polos opuestos pero inseparables, 2 caras de la misma moneda cósmica. Por un lado está la madre nutricia, la que da vida, sustento, protección incondicional, alimento tanto físico como emocional. La que sostiene, la que contiene, la que permite el crecimiento sano. Pero en el otro extremo del espectro arquetípico está la madre devoradora, la que asfixia el crecimiento natural para mantener el control, la que engulle la individualidad del hijo, la que destruye en nombre del amor, la que te mantiene eternamente infantilizada. En la madurez de tu vida, la madre sombra rara vez es una mujer externa que te grita o te maltrata abiertamente. Esas manifestaciones burdas son casi más fáciles de identificar y rechazar. No. La madre sombra más peligrosa es esa voz interna implacable que te juzga, te critica, te sabotea desde dentro. Es la guardiana invisible de tu prisión psíquica.
¿Te sientes profundamente culpable, casi pecadora, cuando descansas sin hacer nada productivo? ¿Sientes que debes pedir permiso tácito, aunque nadie te lo exija explícitamente, para gastar dinero en ti misma, para darte un lujo, para invertir en tu placer? ¿Sientes que necesitas justificar cada decisión importante, incluso a tus 45 o 50 años, como si todavía fueras una adolescente que debe rendir cuentas? Esa es lo que yo llamo la culpa como correa invisible. Es el mecanismo de control más sofisticado del arquetipo materno sombrío. La madre sombra psíquica utiliza estratégicamente tu compasión natural, tu empatía desarrollada, tu sentido del deber y tu necesidad de ser buena para encadenar sutilmente tu libertad emocional, tu derecho a la autodeterminación. Para este arquetipo interno que vive en las profundidades de tu psique, tu éxito genuino, tu felicidad plena, tu realización total, representa su abandono simbólico más aterrador. Es la prueba viviente de que tú pudiste lo que ella no pudo, y eso la confronta con el dolor insoportable de su propia vida no vivida. Por eso, cuando estás cerca de tu mayor brillo, cuando vas a conseguir ese ascenso, cuando vas a mudarte sola, cuando vas a elegir tu placer sobre el deber, cuando vas a ocupar finalmente el espacio que mereces, el monstruo de la sombra despierta automáticamente para recordarte, con esa voz dulce pero venenosa, que ser demasiado es una traición imperdonable a las mujeres de tu familia que nunca pudieron ser nada. En la mitología universal, en los cuentos de hadas que Jung estudió obsesivamente, esta figura aparece una y otra vez como el dragón que custodia celosamente el tesoro del héroe. Ese tesoro, ese oro alquímico, no es material. Es tu potencial creativo sin desarrollar, tu erotismo pleno y sin vergüenza, tu poder personal, tu voz auténtica, tu derecho sagrado e innegociable a la alegría. Pero el dragón simbólico no te deja pasar. Te lanza fuego cada vez que intentas acercarte. Te llena de miedo, de culpa, de vergüenza anticipada. Y lo hace porque teme profundamente, existencialmente, tu independencia real. Para la sombra materna interna, tu madurez genuina, tu individuación completada, es su muerte simbólica. Es quedarse sin propósito, sin identidad, sin razón de ser. Para sobrevivir emocionalmente a una madre herida, emocionalmente inmadura, narcisista o simplemente ausente, muchas niñas sensibles desarrollan lo que la brillante psicoanalista Alice Miller llamó el falso yo. Es una máscara elaborada, una personalidad construida estratégicamente para obtener el amor que necesitabas desesperadamente para sobrevivir. Te conviertes en la hija perfecta, la responsable, la madura antes de tiempo, la que resuelve todos los problemas familiares mientras su propio mundo interior se derrumba, la que sostiene emocionalmente a sus padres cuando debería ser al revés, la que nunca da guerra, nunca se queja, nunca pide nada para sí misma, la que sonríe aunque esté destruida por dentro. Aprendes desde muy pequeña a leer las emociones de los adultos como si tu vida dependiera de ello, y emocionalmente, así era. Te vuelves una experta en anticipar necesidades ajenas, en difuminar tus propios límites, en sacrificar tus deseos para mantener la paz familiar. Pero bajo esa máscara impecable de eficiencia y bondad, el alma verdadera está famélica, desesperada, gritando en silencio. Esta hiperresponsabilidad crónica, este sentido exagerado del deber, no es una virtud como te hicieron creer. Es un mecanismo de defensa sofisticado. Si eres perfecta, si nunca fallas, si siempre cumples las expectativas, crees, en lo más profundo de tu inconsciente infantil que sigue activo, que estarás finalmente a salvo del rechazo, del abandono, de la pérdida de amor que tanto temes. El costo de mantener esta máscara año tras año, década tras década, es un agotamiento crónico profundo que ningún médico convencional puede explicar con análisis de sangre. Es ese cansancio existencial que no se cura durmiendo más horas. Estás viviendo desde el deber ser impuesto, desde el mandato externo,
y no desde el ser auténtico, desde tu esencia verdadera. Jung decía con una claridad brutal: prefiero ser un hombre completo que un hombre bueno. Aplícalo radicalmente a ti misma en este momento. ¿Prefieres seguir siendo la hija buena, la mujer perfecta que se desangra constantemente por los demás mientras su propia vida se marchita? ¿O estás finalmente lista para empezar a ser una mujer íntegra, completa, que se pertenece primero a sí misma? La pregunta que debes hacerte hoy, la pregunta que puede partir tu vida en un antes y un después, es esta: ¿qué parte específica de mi vida actual estoy viviendo únicamente para no decepcionar a una imagen materna que quizás ya ni siquiera existe en la realidad externa, sino solo en mi psique interna? ¿Qué estudias? ¿Qué trabajas? ¿Dónde vives? ¿Con quién te relacionas? ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cuánto de todo eso es genuinamente tuyo? ¿Y cuánto es la obediencia inconsciente a un guión escrito hace décadas por alguien más? Escribe tu respuesta. Déjala en los comentarios si te atreves, o guárdala en tu diario personal. Pero sobre todo, sé brutalmente honesta contigo misma. Esta honestidad es el primer acto de amor propio real. Lo más peligroso, lo más destructivo de la herida materna no sanada, no integrada conscientemente, es que se proyecta automáticamente hacia afuera, hacia todas tus relaciones adultas, especialmente las románticas. Contamina cada vínculo íntimo que intentas crear. Jung fue absolutamente tajante en esto. Lo que no se hace consciente y no se transforma voluntariamente, se repite compulsivamente de manera inconsciente. Y entonces lo llamamos destino. Es decir, lo que crees que es mala suerte en el amor, lo que crees que es tu sino inevitable, es en realidad un patrón psíquico no resuelto que se repite en bucle. Tu incapacidad aprendida para poner límites firmes a la madre interna crítica se convierte directamente en tu incapacidad para decir no con claridad a una pareja emocionalmente fría, a un jefe manipulador, a amistades que solo toman y nunca dan. Repites el mismo patrón de dar sin recibir, de sacrificarte sin ser valorada, de buscar aprobación donde es imposible obtenerla. A menudo, las mujeres en su madurez descubren con dolor, a veces después de 2 o 3 matrimonios fallidos, que han pasado décadas enteras de su vida adulta intentando inconscientemente curar a su madre a través de los hombres que eligen. Buscas desesperadamente la aprobación, la validación, el reconocimiento emocional que ella nunca pudo darte, en parejas que sistemáticamente, como por diseño cósmico, son incapaces de ofrecértelo. Eliges hombres emocionalmente indisponibles, distantes, críticos, porque eso es lo familiar para tu sistema nervioso. Tu inconsciente busca replicar la dinámica original para intentar ganar, esta vez. Pero es un juego trucado desde el inicio. Es un bucle infinito de repetición del trauma original. La sanación real, la liberación verdadera, no llegará cuando ellos finalmente cambien y se conviertan en lo que necesitas. Llevas años, quizás décadas esperando eso. La sanación llegará únicamente cuando tú tengas el valor de dejar de ir a un pozo seco buscando agua. Cuando dejes de mendigar amor donde solo hay incapacidad estructural de darlo. La sanación nace del valor espiritual de mirar de frente, sin pestañear, a esa madre interna que vive en tu psique, para dejar finalmente de ser un eco obediente y empezar a ser una voz propia, soberana, que no pide permiso para existir plenamente. Para entender profundamente este proceso arquetípico de sanación, debemos mirar, como Jung hacía constantemente, a los mitos antiguos. Estos relatos no son fantasías infantiles, son mapas psíquicos de transformación. El mito sumerio de Inanna, uno de los más antiguos de la humanidad, cuenta cómo la poderosa reina del cielo, diosa de la fertilidad, el amor y la guerra, debe descender voluntariamente al inframundo, al reino de los muertos, para encontrarse cara a cara con su hermana oscura y temida, Ereshkigal, la reina del inframundo. Inanna no baja por capricho. Baja porque algo en su reino luminoso está incompleto.
Baja porque la plenitud requiere integrar la oscuridad. En cada una de las 7 puertas del inframundo, Inanna debe despojarse ritualmente de una prenda de su identidad, su corona de diosa, su collar de lapislázuli, sus joyas preciosas, su túnica real, hasta quedar completamente desnuda, despojada, vulnerable. Este es exactamente el proceso de individuación que Jung describió. Para sanar la herida materna profunda, para liberarte de la sombra generacional, debes despojarte dolorosamente de tus títulos externos, de tu rol cómodo de buena hija, de tu necesidad adictiva de ser necesitada, de tu identidad construida sobre el sacrificio. Debes quedar psíquicamente desnuda ante tu propia sombra, sin máscaras, sin excusas, sin defensas. Y eso aterroriza porque te confronta con quién eres realmente sin todos esos adornos, sin todas esas muletas psicológicas. En el mito, cuando Inanna llega finalmente ante Ereshkigal completamente desnuda, es juzgada, asesinada simbólicamente y convertida en un trozo de carne podrida colgado de un gancho. Es la muerte del ego. Es la desintegración total de la identidad conocida. Y solo después de pasar por esa muerte simbólica, solo después de permanecer 3 días y 3 noches en ese estado de putrefacción, puede renacer transformada, con una sabiduría oscura, profunda, que el reino celestial luminoso nunca podría haberle dado. El descenso al inframundo de tu propia sombra no es para destruirte permanentemente. Es para que recuperes las partes exiliadas, reprimidas, negadas de tu feminidad completa. Tu intuición salvaje que fue domesticada, tu rabia sana que fue reprimida, tu agresividad necesaria que fue castigada, tu sexualidad plena que fue avergonzada, tu ambición legítima que fue ridiculizada, tu derecho innegociable al placer que fue negado. ¿Cómo termina este rito de pasaje? ¿Cuál es el destino psicológico de la mujer que completa su individuación? ¿Con el nacimiento interno del arquetipo de la emperatriz o la reina? No la reina infantil que espera ser rescatada, sino la reina soberana que se rescata a sí misma. La emperatriz es la mujer madura que finalmente reconoce su derecho sagrado a ser servida, atendida, celebrada y, sobre todo, a no dar explicaciones interminables sobre sus decisiones. Es la mujer que entiende que su energía vital es preciosa y finita, y que debe protegerla ferozmente. En tu madurez vital, esa etapa entre los 40 y los 64 años que la cultura patriarcal invisibiliza, pero que Jung consideraba la más potente espiritualmente, tu psique te regala lo que yo llamo la frialdad sabia. No es crueldad ni insensibilidad patológica. Es lucidez cristalina. Es ver la realidad sin los filtros distorsionantes del miedo al abandono, de la necesidad de aprobación externa. Es esa claridad mental que surge cuando decides conscientemente que ya no vas a desgastarte intentando que personas emocionalmente ciegas te comprendan. Ya no explicas, ya no justificas, ya no te disculpas por existir plenamente, ya no callas para que te amen. Callas porque has entendido profundamente que no todo ni todos merecen tu energía preciosa. Cuando una mujer reclama finalmente su trono interno de emperatriz, cuando se sienta en él sin culpa ni vergüenza, el mundo a su alrededor se ajusta automáticamente, casi mágicamente. Es como si el universo respondiera a tu nueva frecuencia vibratoria. Quien genuinamente te respeta y te valora, se queda y florece a tu lado. Quien te manipulaba, quien te usaba, quien se alimentaba de tu pequeñez, se desvanece naturalmente ante tu nueva claridad, ante tu nueva dignidad reclamada. No necesitas pelear, no necesitas dar portazos dramáticos. Simplemente dejas de estar disponible energéticamente para dinámicas que te drenan. Y eso, en sí mismo, es revolucionario. Vamos a realizar ahora mismo un ejercicio práctico de descenso al inconsciente. Jung utilizaba la técnica de la imaginación activa como un puente directo hacia las profundidades de la psique, evitando el filtro del pensamiento racional. Si estás en un lugar seguro, cierra los ojos ahora. Respira profundamente 3 veces. Siente tu cuerpo en el espacio.
el peso de tu cuerpo sobre la silla o la cama. Ahora visualiza ese peso emocional que sientes constantemente en tu pecho, esa opresión, como si fuera un objeto físico. Dale forma, dale textura, dale color. Ahora, ponle el rostro de esa madre interna que te detiene, que te critica, que te mantiene pequeña. Puede ser el rostro de tu madre biológica o puede ser una figura sombría sin rasgos definidos. Déjala aparecer como necesite aparecer en tu imaginación. Mírala directamente a los ojos sin desviar la mirada. No desde el odio infantil ni desde el resentimiento que te mantiene encadenada a ella, sino desde la soberanía adulta, desde tu centro de poder recuperado. Y dile con voz firme, clara, sin disculpas: yo asumo ahora la autoría completa de mi propia transformación. Te devuelvo con respeto pero con firmeza el peso de tu dolor no vivido, de tus sueños abortados, de tus renuncias obligadas. No son míos, nunca lo fueron. Mi brillo es mío y no te debe nada. No te debo oscuridad para validar tu sacrificio. Te libero de mi necesidad de salvarte. Y me libero de tu necesidad de mantenerme pequeña para que no te sientas abandonada. Siente cómo tu energía vital, esa energía que habías entregado durante décadas al servicio de su sombra, vuelve finalmente a tu centro, a tu vientre, a tu corazón. Siente cómo recuperas piezas de tu alma que habías dejado esparcidas en el pasado. Ahora, abre los ojos lentamente. Si este mensaje ha resonado profundamente en ti, si has sentido ese escalofrío de reconocimiento, esa sensación de «esto es exactamente lo que mi alma necesitaba escuchar», deja un comentario ahora mismo con la palabra «soberanía». Es nuestra señal secreta, nuestro código entre almas despiertas, de que has decidido dejar de vivir en el eco y reclamar tu voz. Sé perfectamente que este trabajo de sombra es profundo, complejo y a veces absolutamente aterrador. Por eso, no intentes hacerlo únicamente con la mente, con el pensamiento positivo o con la fuerza de voluntad. Eso no funciona con el inconsciente. Necesitas bajarlo al cuerpo, al papel, a la práctica diaria estructurada. Este viaje de transformación no termina aquí. Es solo el comienzo de un camino de 30 días, de 90 días, quizás del resto de tu vida hacia tu integración total. Y la mejor noticia es que no tienes que caminarlo sola. Si este video te ha removido algo profundo, si sientes que estás lista para dar el siguiente paso, te invito a que formes parte de esta comunidad de mujeres que están reescribiendo su historia. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir cada herramienta, cada ejercicio, cada reflexión que comparto. Porque la resistencia de tu ego intentará convencerte de que lo harás después. Pero después nunca llega. El momento es ahora. Tu transformación comienza con la decisión de elegirte a ti misma. Hoy. Recuerda siempre las palabras que han guiado mi propio camino de individuación. Las palabras inmortales de Carl Jung. Quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro, despierta. El sueño fue cómodo, lo sé, pero ya es hora de despertar. Nos vemos en el próximo video de Mente Surrealista, donde seguiremos explorando juntas los territorios ocultos, oscuros y transformadores de la psique humana. Hasta entonces, recuerda, tu soberanía te espera. Solo tienes que atreverte a reclamarla.